Parte 7, adultez espiritual y comunicación. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Módulo 7, lenguaje, escucha y conversaciones. Capítulo 34, hechos, opiniones y verdad. Una de las señales más claras de madurez espiritual no es cuánto hablamos de Dios, sino desde dónde hablamos. Gran parte del conflicto interior, familiar y social nace cuando confundimos hechos con opiniones, emociones con verdad y percepciones personales con revelación bíblica. Este capítulo abre la parte 7, adultez espiritual y comunicación, porque no hay crecimiento real si no aprendemos a pensar, hablar y discernir con responsabilidad. La espiritualidad adulta no se define por intensidad emocional ni por convicciones fuertes, sino por la capacidad de someter lo que creemos a la luz de la verdad. Jesús lo dijo con una promesa que sigue vigente. La libertad no viene de defender opiniones, sino de habitar la verdad. Y la verdad bíblica no se improvisa, se discierne, se examina y se obedece. Uno de los mayores engaños del corazón humano es creer que si algo me parece normal, entonces está bien. Durante años, yo mismo viví desde ese error. Pensaba que estaba bien beber porque otros lo hacían. Era mi punto de vista, no lo veía como problema. Pero cuando Dios empezó a traer luz, los hechos comenzaron a hablar con claridad. Gastaba dinero que no debía, perdí el control, no cuidaba mi cuerpo y, lo más grave, ignoraba el riesgo real de conducir bajo los efectos del alcohol. Mi opinión decía, no pasa nada, los hechos decían otra cosa, y la verdad bíblica finalmente me confrontó. Ahí entendí algo crucial: una opinión puede anestesiar la conciencia, pero los hechos revelan la realidad. Solo la verdad sana. Proverbios lo advierte con sabiduría práctica. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Responder sin discernir, opinar sin examinar, justificar sin escuchar, eso no es carácter espiritual, es inmadurez. La adultez espiritual. Aprende a detenerse antes de hablar, a ordenar el pensamiento y a someterlo a la palabra. Por eso, este capítulo introduce una herramienta clave, la matriz ontológica, no como concepto técnico, sino como práctica espiritual diaria. La matriz distingue niveles que solemos mezclar: hechos, lo que ocurrió objetivamente, sin adornos ni explicaciones. Los hechos no atacan ni defienden, simplemente son. Interpretaciones, el significado que damos a los hechos desde nuestra historia, emociones, heridas o deseos. Juicios, conclusiones que emitimos desde la interpretación, etiquetas, condenas, justificaciones. Verdad bíblica, lo que Dios revela sobre la vida, el diseño, el pecado, la gracia y la redención. La madurez espiritual consiste en no confundir estos planos. Durante años, muchas de mis conductas, fumar, ser mujeriego, incumplido, se sostenían sobre opiniones: así soy, no le hago daño a nadie, todos fallan. Pero cuando Dios empezó a separar los planos, los hechos se hicieron evidentes: desorden, daño relacional, falta de dominio propio. Y detrás de todo eso operaban espíritus de confusión, soberbia y lujuria que se alimentaban precisamente de la falta de discernimiento. No era solo conducta, era engaño sostenido por opiniones. Este discernimiento se volvió aún más profundo en una de las pruebas más sensibles de mi vida, la historia de mi hijo. Mientras caminaba cerca, buscaba de Dios, pedía sabiduría, fortaleza y guía para acompañarlo en su confusión. Oraba, confiaba, discernía, pero cuando decidió alejarse, dejar de dialogar, no responder mensajes, se abrió a influencias que hoy se presentan como libertad, pero que muchas veces operan desde agendas de confusión espiritual. Desde su punto de vista, reforzado por el liberalismo cultural y la ideología woke, llegó a creer que su percepción de ser mujer podía consolidarse a través de vestuario o maquillaje. Esa era su interpretación. Pero esa interpretación ignoraba hechos fundamentales: su biología, el diseño de Dios, la verdad revelada en la palabra y la necesidad real de acompañamiento espiritual para enfrentar un espíritu de engaño. Este no es un relato de crítica, sino de dolor confiado. No es condena, sino intercesión.
porque la fe adulta aprende algo esencial: Dios sigue siendo soberano incluso cuando los hechos duelen. Y aunque hoy esa historia está en proceso, camino en confianza, no en desesperación, creyendo que la verdad no grita, pero permanece. Aquí entra la segunda herramienta del capítulo, el filtro de discernimiento. Antes de hablar, opinar o decidir, preguntarse: ¿esto es palabra, opinión o emoción? Este filtro no calla la voz, la purifica. Nos evita reaccionar desde la herida y nos enseña a responder desde la verdad. Por eso las preguntas de este capítulo son profundamente confrontadoras. ¿Desde dónde hablo hechos o juicios? ¿Describo lo que ocurre o impongo una narrativa? ¿Hablo para comprender o para justificarme? ¿Qué verdades bíblicas ignoro cuando opino? Porque muchas veces conocemos la palabra, pero no la dejamos gobernar nuestras conclusiones. Este capítulo también exige cuidar dos riesgos doctrinales. El primero es el relativismo: cada uno tiene su verdad. Eso suena inclusivo, pero destruye el fundamento del Evangelio. La verdad no nace de la percepción, se revela. El segundo riesgo es el dogmatismo sin amor: usar la verdad como arma, no como luz. Defender doctrinas sin gracia endurece el corazón y rompe la comunión. La verdad bíblica siempre camina unida al amor. Separarlas es traicionar ambas. He aprendido que muchas discusiones no necesitaban argumentos, sino discernimiento. No más palabras, sino mejor escucha. Cuando ordené mis pensamientos antes de hablar, mis conversaciones cambiaron. No porque siempre tuviera razón, sino porque ya no necesitaba imponerla. La verdad no necesita violencia para sostenerse, ¿no? Se afirma sola cuando se vive con coherencia, ¿no? Y quiero cerrar este capítulo con una oración que cubra nuestras palabras, pensamientos y conversaciones. Para mi lengua, enséñame a distinguir entre hechos, interpretaciones y tu verdad. Líbrame de opinar desde la emoción y de juzgar desde la herida. Que tu palabra gobierne mis conclusiones antes de que salgan de mi boca. Dame un corazón humilde para escuchar, sabiduría para hablar y amor para comunicar la verdad sin dureza. Confío en que tú sigues obrando, aun cuando no entiendo todo el proceso, en tu nombre, Jesús. Amén. Con este capítulo damos un paso firme en la adultez espiritual: aprender a vivir, decidir y comunicar desde la verdad que libera, no desde opiniones que confunden. Y el siguiente aprendizaje es inseparable de este: escuchar con amor, no para responder rápido, sino para comprender con profundidad. Ahí continuamos el camino.